Lo que le faltaba era bailar un vals, pero podría bailar un vals, Alfonso Albacete. Es un placer, Alfonso, el encontrarme contigo sin presentar película. Te digo por qué. Porque a veces la película todo se presenta de golpe, no se sabe muy bien qué va a pasar. Estáis todos muy nerviosos, pero cuando se presenta un libro como es en esta ocasión Todo se mueve, pues es como más calmado, ¿no? Porque tienes más tiempo para hacer entrevistas, para promocionarlo, poco a poco se va viendo las ventas, hay menos presión que cuando uno estrena en cine. Así que me alegra verte más relajado que Sí, habitualmente cuando presentas una peli. Y sí. enhorabuena porque este libro que habla de 4 chicas, que todas esconden algo y que en algún momento de la vida va a tener que salir hacia afuera, estas amigas, es un relato muy conmovedor. En algunos momentos muy divertido, en algunos momentos tiene hasta aire de thriller porque no sabes qué va a pasar con ellas y que luego sabes acabarla muy bien porque la vida continúa, no finaliza. Y el libro finaliza porque hay que acabarlo, pero no tiene un final ni feliz, ni amargo, ni esperanzador. Simplemente es un punto y aparte para la vida que estas chicas van a empezar a encaminar de una forma distinta. Y eso me gusta de Todo se mueve. Así que bienvenido Muchas gracias. y me alegra felicitarte porque te hayas decidido por fin a escribir novela. Sí, bueno, primero agradecerte, Andrés, que o sea, estar contigo siempre es fantástico, me da como muy buen rollo porque siempre, o sea, cuando te ves porque presento una película Sí. o pasan cosas buenas, ¿no? Como ahora con Todo se mueve, mi primera novela. Y también es verdad que estoy más relajado, que no tienes la presión de la taquilla de que el primer fin de semana te Es van a quitar de en fundamental. medio y tal. Y además he disfrutado muchísimo escribiendo esta novela porque es otra forma diferente de enfrentarte a la creación, ¿no? De que es una forma que estás tú solo, que no estás tan rodeado como en una película que opina. Cuando haces una película opina todo el mundo, en el guión, la financiación, todo esto, y en cambio pues poder trabajar solo y contigo mismo y buscar dentro de ti, no sé, eso es otra forma de trabajo y me ha encantado. Y bueno, muchas gracias por esa definición de la novela. Bueno, no sé, no sé. No sabes, todavía estás un poco abrumado, supongo que con la gente. Te han hecho entrevistas muchas chicas. No es que sea un libro femenino, es decir, yo como hombre lo puedo leer perfectamente y puedo identificar algunos de esos personajes, entre otras cosas, porque soy de Madrid, porque es un libro muy madrileño, en el sentido de que sus calles, sus territorios, sobre todo todo el territorio de Lavapiés, está muy bien descrito, con lo cual es muy identificable, pero que las mujeres que tú cuentas, que nos describes en este libro, no son tópicos, son mujeres. Y eso no es algo ajeno a tu filmografía y a tus trabajos anteriores. La mujer es un ser humano que te fascina, y lo has demostrado en todo tu cine, donde los protagonistas femeninas suelen salir mejor paradas y tienen más protagonismo a veces que los hombres, y evidentemente eso tenía que verse reflejado en tu primera novela. Tenías que hablar de mujeres, porque no sé si es un demonio que llevas dentro o una ansiedad, pero debías hablar de mujeres en esta primera novela. Sí, es verdad, he tenido que hacer una labor de transexualizarme para meterme en la piel de estas mujeres, porque o sea, lo que yo normalmente hago es comedia, bueno, sobreviviré si toqué un poco Más el melodrama, sí. más el melodrama, pero normalmente hago comedia y en cambio esto es una novela con las vidas de mujeres con vidas muy intensas, con sus secretos, con sus historias y tenía que ser muy de verdad. Entonces sí que es verdad que por un lado me he hecho transexualización o travestismo, ¿no? Para meterme en la piel. Por otro lado también he contado con los secretos de muchísimas amigas que me han ido Contando cosas. contando, claro, sí, me han ido diciendo, abriendo un poco sus vidas y yo he robado, ¿no? Esa libertad de ellas de contarme eso y lo he plasmado. Y por eso creo que son tan de verdad. Y era como algo importante, ¿no? Que fueran muy de verdad y que se comportaran como se comportan ahora las mujeres, que tienen voz, que tienen su forma de actuar y de decidir por sí mismas lo que quieren hacer o no. Hay momentos en el libro que dices, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, ¿no? Y lo hacen. El que Pues cosas, ¿no? Hay uno de los personajes que en un momento dado y por distintas circunstancias que no quiero desvelar demasiado, ¿no? Ujú.
bueno, pues se mete en un mundo sexual Ay, sí, sin freno, sí, que a veces por auténticas locuras, que eso también nos puede pasar a los hombres, puede llegar evidentemente al acoso y casi la violación, ¿no? Y lo estás viendo en un momento dado, cuando ella no se mueve por esos niveles y casi sale, menos mal que no me la condenas, pero casi sale mal parada de un suceso que desgraciadamente a veces se confunde, y los hombres tendemos a confundir lo que puede ser un acto de generosidad, un acto de, bueno, ya no sé si de valentía, pero de camaradería, con una insinuación sexual que no se ha propuesto desde un principio, ¿no? Cuando va en este coche y más de uno intenta violar a esta muchacha, ¿no? Y a mí sí. y dices, verás cómo pasa por inconsciencia pura y dura y por un momento malo que vives en el que parece que todo te importa poco, pero que no es verdad, por otro lado. Sí, pasa muchísimo en la vida, ¿no? Que de repente estás bien y algo sucede, o sea, hay pequeñas líneas que nos separan de mundos que no te puedes ni Mm. imaginar. O sea, puedes ir caminando por la calle y te puede pasar algo como esta chica que se mete en un coche y bueno, y realmente puede acabar muy mal. No he querido ser oportunista porque de verdad que todo esto estaba escrito antes de que sucedieran todas Movimientos de Me Too, etcétera, no, sí. Me Too, pero además todo esto que pasó en los Sanfermines del Es año verdad, pasado, es que verdad. pasó, es verdad, porque luego lo pensaba y digo, ostras, o sea, he jugado, o sea, estoy contando cosas que han ido pasando luego y que no es por oportunismo, sino simplemente son cosas que suceden, ¿no? Y que se han hecho mediáticas y tal. Pero es verdad que intento siempre no llevarlo a lo catastrófico, ¿no? Simplemente es rozarlo, mostrarlo e intentar salvar a mis protagonistas a las que adoro. El amor es algo fundamental en este libro. Tenemos el personaje de Iva que se atreve y evidentemente ama, y ama con locura y descubre el amor y el sexo como un gran acontecimiento en su vida. Tenemos la que juega con el amor y no es consciente de que la apariencia, en el caso de su objeto de amor, pues sea un hombre que tiene un pasado y tiene un presente de rico, de nuevo rico, de moverse en un ambiente falso en el que ella no va a comunicar nunca, pero que no llega a comprender de todo, aunque vamos a tener que ir hasta el final para entenderlo, que la puede querer sin límites. Tenemos el amor más puro, que es entre dos jóvenes de razas muy diferentes, en el que se dan una oportunidad para amarse y en el que tienen muy poco en común, porque también es verdad que muy poco en común y que no sabemos cómo va a reconducirse esa historia, porque al final la vida y los años también te ponen en un sitio. Y todas esas historias de amor a mí me conmueven mucho, porque eso es lo que yo te decía antes del toque de realidad, que son historias que uno también ha contemplado en amigas o en propios hombres, eso no tiene sexo, ¿no? Sí. Y me gusta que haya sido valiente a la hora de desnudar el alma y el secreto, nunca mejor dicho, de los muchos secretos que esconden estas chicas, en todo se mueve. Eso está muy Oh, qué bien, bien, qué hablar del bien, qué amor, ¿no? bien. No, no, el amor está presente absolutamente en la novela, pero es verdad que luego la realidad supera la ficción. Ayer estaba hablando con una amiga que tiene una hija con 16 años que se acaba de quedar embarazada Mm. y hablaba con ella por teléfono y le decía, ¿has hecho los deberes? Y era, o sea, eran pelos de punta porque digo, claro, de eso también habla un poco la novela, ¿no? De cosas, decisiones que tomas en un momento dado y a lo mejor no estás preparado para ello, ¿no? Y el amor, bueno, esa búsqueda del amor que tienen estas mujeres, porque además tienen también todas, la mayoría de ellas tienen una falta de la figura materna que está muy, muy presente en la novela y, y quizá esa falta de figura materna hace que busquen el amor por otro lado, ¿no? La idealización de la madre, hay mucho en este libro. Son madres muy distintas que ya no están y que lo cuentas muy bien por distintas circunstancias, pero que también se idealizan porque no se han conocido. No Sí, sabemos cómo es esa madre. La madre de Iva está idealizada en su memoria, está idealizada por su padre, por un padre obsesivo en ese amor que no quiere avanzar, por una abuela que quiere mantener siempre el espíritu de esa madre que renunció a muchas cosas por el amor a una persona de otra raza en un momento histórico en el que no era tan normal.
la madre que no te quiso en un momento dado y que no has querido saber explicaciones y cuando las quieres dar ya es demasiado tarde. Todo eso está, aparte que esté muy bien contado, son figuras fundamentales, porque Sí, luego ellas pueden llegar a ser madres. ¿Qué claro, tipo de madres serían si claro. están tan Es marcadas, que no? está hablar de la mujer, hablar de lo que sienten las mujeres sin hablar de la maternidad es imposible. Es decir, es algo que que marca a las mujeres, ¿no? A su forma de pensar, de sentir, de actuar. ¿No? Por ejemplo, tengo eso, amigas que de repente llegan casi a los 40 años y deciden por sí mismas tener un hijo y entonces se meten a historias de inseminaciones y a todo esto. O sea que todo esto salga o no en la novela, son reflejos de lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Esa necesidad de la mujer por ser madre. Y como dices, a veces estas chicas idealizan a su madre, a la que nunca conocieron o a la que conocieron de cuando eran muy, muy Mm. pequeñas, y otras veces lo que hacen es todo lo contrario, es demonizar a esa madre que Y la no... figura Sí, sí, sí. maternal. Y tal. Y lo que me permite todo esto también es que al hablar de las madres, me muevo de pasado, presente, futuro, a una velocidad enorme que un guión cinematográfico, una película no te permite. Porque aparte de las necesidades de producción y tal, que te puedes ir a Túnez de repente o viajar 40 años atrás o volver a... todo esto, esta velocidad y esta narrativa, que el cine es mucho más difícil porque en hora y media tienes que condensar todo esto y bueno, puedes hacerlo porque hay Ujú. directores que lo hacen, pero si para no volver loco al espectador tienes un esquema que Una seguir línea y argumental. una línea argumentaria, y en cambio una novela te permite eso, viajar y ir para adelante, ir para atrás, y es lo que me ha permitido también hablar con esta libertad, ¿no? De las madres. Sí. Yo creo que además, lo dicen muchas chicas, la relación que tienen las madres y las hijas con las madres es muy distinta a la que podamos tener los hijos, tanto con la madre como con el padre. Son figuras totalmente distintas. Ellas llegan a sentir amor y odio al mismo tiempo, llegan a comprender a sus madres a una edad determinada y sobre todo si son madres, a su vez, vamos, te lo dicen ellas mismas y tú que tienes muchas amigas te lo han tenido que decir de alguna forma. Y ese mundo tan complejo, tú lo haces muy sencillo, o sea, se visualiza muy bien, vuelvo a repetir la palabra, porque el libro es muy visual, y eso hace que veamos las relaciones, veamos los sentimientos, ver una novela, los sentimientos, sin explicarlos demasiado, sino a veces en el propio diálogo o en la propia actitud de las protagonistas, me parece todo un acierto, ¿no? No es, yo creo que ahí sale mi parte de cineasta, ¿no? O sea, no puedo dudar que yo soy cineasta y que lo que me gusta hacer es cine. Entonces he tenido que hacer un ejercicio absoluto de contar con palabras qué es lo que quiero que el espectador vaya... no es espectador en vez de lector, imagínate, para mí ya es espectador, porque lo que quería con este ejercicio era que el lector se convirtiera en un espectador y pudiera visualizar la historia que estoy contando. Y esa historia que cuando haces una película, un sentimiento, o te lo da los ojos de la mirada de un actor o de una actriz, aquí lo tenía que expresar con las palabras, ¿no? Y yo, que antes de escribir guiones y antes de escribir novela había escrito canciones y había escrito poemas, pues también soy muy digamos que utilizo también las palabras y las frases y los sonidos para contar además cosas, es decir, no solamente lo que estoy contando en la historia en sí, sino que además hago estructuras poéticas al escribir la novela. Y el paisaje es fundamental en este libro, es un personaje más. Madrid, La ¿no? noche, Madrid, lugares muy comunes, lugares no tan comunes, ¿no? Aparte que escribir, bueno, tú puedes escribir, no sé, paisajes inventados, pero yo he escrito un Madrid que conozco, ¿no? Un Madrid por el que me he movido, en el que me muevo, en el que he investigado. Yo vivo muy cerca de donde viven estas chicas y las veo, o sea, las veo allí. Son personajes, todos los que salen en... Hay personajes que existen realmente en la novela, ¿no? Personajes que se mueven en este Madrid, que es también otro personaje, y otros que son inventados o creados como un puzzle
de varias personas que conozco. De hecho, tú has dicho en alguna entrevista que la idea surge de la observación de unas amigas en el barrio de Lavapiés. Sí. Y a partir de ahí empieza a surgirte la idea de ir contando esa historia y que cuando empiezas a desarrollarla las chicas desaparecen. Claro, lo que sucede es que el barrio de Lavapiés es un barrio muy misterioso. Tú te metes por ahí y hay mil historias que ocurren todo el tiempo. Entonces estas chicas estaban jugando en una plaza todos los días, bueno, jugando, estaban se reunían allí en una plaza donde hay un graffiti enorme, o sea que era muy cinematográfico todo. Y yo pasaba por allí y un día vi a una de ellas, la más jovencita, que era árabe, que estaba embarazada. Y entonces empecé a imaginar historias. Y cuando me fui de Madrid, porque estuve viviendo fuera, estuve primero en París y luego en Argentina, y luego me fui a hacer la última película, Barcelona. Y cuando volví, que ya estaba más o menos desarrollada la película, fui a buscarlas como para buscar información sobre ellas, ¿no? Y ya no estaban, pero ya las tenía descritas en la novela. Curioso, ¿no? Sí. A veces la observación. Pero ¿de dónde viene? Porque bueno, tú estás siempre pergiñando guiones o colaborando con otros, etcétera. El decir, me voy a sentar, voy a tener una disciplina, porque el escribir un libro es una cuestión de disciplina, también los guiones, ojo. Pero yo creo que más la novela en la que tú estás solo, en la que no tienes que consultar, como dices tú, con productores, con guionistas, con gente con la que vas a compartir todo lo que es un rodaje, sino que eres tú y el papel o el ordenador, me da igual. ¿De dónde te vienen las ganas de voy a escribir Todo se mueve? Bueno, Una primera novela, me da igual. Siempre he querido escribir. Lo que pasa es que sí que es verdad que tenía esta historia rondándome la cabeza y tal, y ya sabes que entre una película y otra pasa tantísimo tiempo que tienes que inventarte qué hacer, porque Cosas, no sí. te puedes como anclar en tengo que sacar la película, lo tienes que hacer, pero entonces realmente un editor, Pablo Álvarez, que le gustan mucho mis películas y tal, me dijo, tienes que escribir, y fue el que me empujó a hacerlo. Fíjate que has escrito un libro muy naturalista, es decir, como hablábamos al principio, muy reconocibles, etcétera. En tu cine hay mucho personaje loco. Loco me refiero con muchas locuras, personajes extremos, totalmente extremos, que hace que a veces en esa extremidad o en ese lado extremo nos divertamos mucho con ellos. Atómica, por ponerte un ejemplo, ¿no? O alguna otra. Menos sobreviviré, que tiene un tono más naturalista. Muchas de ellas están todas en un extremo. Y no has caído en la tentación de escribir un libro extremo, de excesos, que también lo hubieras hecho muy bien y muy divertido, que nos hubiéramos reído muchísimo, sino que has intentado volver un poco a lo que ya escribiste en Sobreviviré, contarnos historias cercanas, ¿no? ¿Te apetecía eso más que...? Porque yo creo que nos debes una novela extrema, con personajes extremos, porque sabes también moverte mucho y conoces a mucho personaje de esto que no pertenecen solo a la movida de los famosos 80, sino que siguen siendo muy extremos y hoy en día en las distintas tribus son muy divertidas en sí. A lo mejor vistas desde lejos, ¿no? Metidas ya da un poco más de miedo. ¿Por qué has querido hacer más este libro más naturalista, más que extremo? Porque es verdad que yo quiero hacer, o sea, a mí me gustaría hacer alguna película intensa, o sea, yo si te digo mis películas favoritas de este año, como El hilo invisible, Claro. pues, digo, no, pues a mí me encantaría hacer una película, y llega un momento que el productor me ve como un señor que hace una buena comedia o que puede hacer una película extrema. Y entonces, Sin pues, ofender, porque mira que a veces... pero que a mí que me es cuesta extremo. como que me tomen en serio. Es decir, yo puedo hacer un melodrama o puedo hacer una película de época y tal, y de repente solo me piden comedias, ¿no? Y entonces me es más fácil sacar una comedia. Entonces, cuando me metí a hacer esta novela, pues decidí que lo que quería era sacar sentimientos y ahondar en eso, ¿no? Claro, no irte por el otro. Claro. Pero nos debes una extrema, ¿eh? Que te conste. Alfonso, está claro que quieres mucho a las mujeres, Mucho. porque si no, no te hubiera salido esto. Mucho. También tengo una parte femenina, todos la tenemos, pero es verdad que a mí me gusta mi parte femenina también. Es decir, yo soy un tío, pero sí que es verdad esa parte de sensibilidad que tenemos también los artistas, los creadores, los que hacemos
los que escribimos y tal, a mí esa parte me gusta mucho y estoy rodeado de mujeres maravillosas. He tenido la suerte de tener muy buenas amigas, de gente, o sea, gente a la que quiero muchísimo y que me han enseñado mucho y estoy muy contento y muy feliz rodeado de estas mujeres, ¿no? Entonces esto es también un homenaje a ellas. Son más ricas ellas que nosotros, porque hace poco veíamos una película que tú, cuando te hicieron esa entrevista, no habías visto todavía, La enfermedad del domingo, Ah, pero ya la he visto, que a mí me es una que es película que me maravillosa. trastoca Bueno, ya continuamente y he me hablado da con Bárbara, he hablado con Susi, que está maravillosa. Con Susi Sánchez, que está maravillosa, y la película es Me maravillosa. trastoca y me duele mucho, ¿no? Cuando hablaba Sí, con Sudire, que también escribe muy bien sobre las mujeres, no sí, solamente por la enfermedad, sino ya piedras y tal. sí, Bueno, ya veíamos un poco, sí, Ramón Salazar. Ramón, que es un hombre que ama mucho a las mujeres, que las entiende y que las quiere, ¿no? Y las dirige muy Y bien las dirige también, muy las bien, dirige las muy dirige bien, muy bien. porque están impresionantes. Sí, siempre, en todas sus Pero películas, además sí. tiene una escena, tiene una secuencia, Bárbara Leni, o sea, están contenidas todo el tiempo, pero tiene el momento que lanza y como violenta, y está A mí, impresionantemente bien. la secuencia que más me gusta de la película, y se lo dije a él, es la secuencia de presentación de los dos personajes, cuando se juntan por primera vez, ¿no? Una mirando hacia abajo y la otra mirando de frente, y que no corta plano, que deja Sí, mucho espacio para sí. decir que pase algo, por favor, porque el espectador empieza a ponerse nervioso. Una es Mm, incapaz de mirar mm, y la otra, que es el personaje de Susi, la madre, y la hija en este caso, sí, que baja la cabeza, ¿no? A mí esa secuencia me parece tan difícil de hacer, tan difícil de mantener, tan sí, difícil de interpretar, que ya sí, ahí ya me gana. A sí. partir de ahí, esa película me conmueve. Me conmueve porque también es reconocible Mm. esas mujeres. Yo no sé si las mujeres, que ya se lo he preguntado también a Alfonso, en este caso a ti, tienen un mundo más rico que nosotros para escribir, para desarrollar, para fotografiar. A mí me gustan, entonces yo no sé si tienen un mundo más rico. Yo tampoco quiero decir que ahora que ellas están reivindicando que somos iguales, que yo lo creo La también, paridad y la igualdad, sí. ¿no? Pues yo creo que tenemos todos un mundo rico, o sea, que podemos tener un mundo y que los hombres también pueden tener un mundo rico. Lo que pasa es que les cuesta muchísimo Sacarlo. sacarlo y mostrarlo. Y en cambio ellas son mucho más generosas, son muy generosas en todo, en todo. Entonces nos dan ese mundo. Desde que nos dan la vida ya son generosas, ¿no? O Mm. sea, Pero su capacidad de amor es, hombre, no se puede generalizar, pero su no, capacidad de amor, que volvemos al tema del amor, es mucho más grande. Son capaces de amar, yo por amigas que tengo y por historias que te van llegando, son capaces de amar con mucha más intensidad, con mucha más verdad que los hombres. No sé si es porque los hombres, como tú dices, escondemos o nos paramos, o somos más racionales, o somos más Peter Pan, vete tú a saber un poco por qué, todo eso. pero evidentemente nos frena mucho más. El mundo de los sentimientos en una mujer es riquísimo. Sí. Siempre me lo ha parecido, por eso para mí es fascinante ver una película con mujeres. Sí, no, Siempre no, me ha y por pasado, o una eso, serie de mujeres. sí, por eso todo se mueve, sus protagonistas son mujeres. Es más, son mujeres, yo siempre decía que se comportan como hombres, o sea, que toman sus propias decisiones Mm. y que son ellas las que llevan la voz cantante en esta historia, ¿no? Y precisamente el personaje este del que hablabas, el chico rico del que se enamora Laura y tal, que muestra una pantalla hacia afuera y tal, es un personaje que me gusta muchísimo porque tiene una parte de vulnerabilidad y de escondida y que me gusta muchísimo y los cambios de rol siempre funcionan en las historias, Fíjate que la historia de este chico merece un libro aparte, ¿verdad? porque dices, es un personaje riquísimo, es un personaje Riquísimo. que tiene una imagen que no corresponde con la imagen real que tenía este personaje, se ha ido transformando porque no le queda más remedio, pero que él cuando se mira a un espejo no se reconoce físicamente. Y ese físico que le hace muy atractivo, eh, a él le parece detestable porque no es su físico, él lo sabe perfectamente. Y todas esas inseguridades que de alguna forma va a matar, o quiere matar, o quiere esconder con un amor real,
que en cierta forma no siente correspondido. Por eso la obsesión de este chico. O sea, este chico tiene una historia magnífica, por otro Sí, lado. totalmente. Evidentemente no era un protagonista, tenía que desarrollar o dar pie a todos los sentimientos de una de las chicas protagonistas de la novela, pero yo pensé, Alfonso, digo, este personaje Sí, podía me moverse gusta por sí solo, muchísimo. ¿no? Me gusta muchísimo el personaje. Es un poco Thomas el impostor, Sí, ¿no? sí, sí, sí. De Cocteau, porque es un personaje que me gusta y que existe. Y que existe realmente. O sea, que ese hombre que tiene que fabricarse a sí mismo, como has dicho tú, físicamente, pero que además, o sea, tiene que crearse, ¿no? Inventarse todos los días. Inventarse y además tiene el listón muy alto y tiene que estar siempre superando ese listón. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que se me ocurrió de decir con 10 años que quería dirigir cine, entonces con 10 años dije, yo quiero dirigir cine, entonces siempre me decían, bueno, ¿y la película que vas a hacer? ¿Cuándo la a los 20 años, oye, ¿y tu película no ibas a hacer cine? Y así era una presión enorme, este chico tiene esa presión a lo bestia, ¿no? Sí, porque además intelectualmente no se ve capacitado para enfrentarse a casi nadie, cuando no es así tampoco, pero no se reconoce ningún valor. Personaje a tener muy en cuenta. Yo te decía antes de empezar la entrevista que en la visualización de este libro se ve muy claro. Yo no sé si una peli, claro que se puede adaptar en un libro, que son 300 y pico páginas, me parece, para llevarlo a una película de hora y media, 2 horas. Pero sería una pena perder tanto detalle, ¿no? Es eso. Y ahora que es verdad que las series se están moviendo muy bien, más que a nivel generalista, me refiero porque los tienen que ser de hora y no sé cuántos, con los cortes publicitarios y tal, sí hay cadenas, vamos a hablar de una cadena que está apostando, o dos cadenas que están apostando seriamente por series españolas, como es Movistar, que lo está haciendo muy bien, sin límite de episodios, es decir, pueden ser 6, pueden ser 8, pueden ser 10, lo que pueda ir bien, o Netflix, que ahora está apostando por series españolas y que va a ir a más. Fíjate, ahora han cogido lo de Paquita Salas de Los Javis, después del éxito que se vio solamente por internet, y la va a convertir en una serie estrella. Vamos, ya Qué la han bueno, rodado qué bien. para Netflix la segunda temporada, que las chicas del cable tienen un tono también muy de Netflix, etcétera, etcétera, porque se van a meter en más series. Me encantaría ver todo se mueve en una serie. Otra cosa es que yo no sé si tú quisieras dirigirla o quisieras adaptarla y que te lo adaptase otro, ¿no? Eso yo no lo sé muy bien. No ¿Cómo? sé, yo ahora mismo, ahora mismo es una novela y yo quiero que el lector se acerque a ella como Claro, a una todo se novela, mueve. Por cierto, hemos dicho que está editado por Plan B, para que con lo plan B, tengáis sí. claro. Bueno, pues, pero sí que es verdad que yo no querría perder nada, o sea, me daría un dolor enorme que me cortaran cualquier personaje o cualquier historia de estas, de estas que se mueven dentro de todo se mueve. Entonces sí es verdad que si tiene que ser algo, yo creo que sí, bueno, te agradezco lo que me dices, porque yo sí podría ser una serie, pero una serie de calidad, quiero una Claro, por serie eso te muy digo. cuidada Ujú. y una serie con pues eso, con actrices que hay maravillosas en España y donde mostrar todos estos paisajes de Madrid, todo este Madrid de verdad y o sea que habría que sacarlo un poco del estudio y meternos en las calles y sacar ese Madrid, ¿no? En un Madrid difícil de rodar, ¿eh? Quiero decirte que has buscado unas localizaciones complicaditas, pero bueno, todo es posible. Eso ya sería el mínimo problema una vez que empieza la Sí, producción. porque además de todo esto de Lavapiés, bueno, que sale Chueca, que Sí, pero te sale, sale pero Santa Ana, se sale de Gran Santa Vía, Ana, Gran te Vía, salen calles muy y te complicadas. sale esas partes de los clubs al lado de la Puerta de Alcalá y de Claro, toda de esa toda la parte parte alta, de ¿no? alta y Es que todo Madrid eso. es una ciudad muy de contrastes, y eso está Sí, sí, sí. muy bien escrito. Además le ponías caras, cosa que me gusta en una entrevista, ¿no? Caras una vez que ya se ha escrito el libro, que eso Sí, también está bien. sí. Bueno, pues ver a Carmen Maura haciendo la abuela sería Bueno, una delicia. sí, Pero sobre todo, de verdad te lo agradezco como fan. Mira que yo, y me conoces, quiero mucho a los actores españoles, los defiendo siempre que puedo porque creo que tenemos muy buena sí, cantera y ya profesionales de siempre que están ahí. Pero hay una actriz que a mí me gusta muchísimo, como es Iva, que sería perfecta para el papel perfecta de Iva, que también sí. se llama igual que ella, y que yo no sé por qué, Alfonso, teniendo la fotogenia que tiene, que los trabajos que la hemos visto son trabajos llenos de profundidad, de verdad, que tiene una edición maravillosa.
porque esta chica no se mueve más. Y sería una IVA maravillosa. Sería una IVA maravillosa. Además, llega un Maravillosa. momento que la descripción del propio personaje dicen, y se parece a Eva Book, Claro, porque ¿no? hablas de los ojos, De los hablas ojos, del pelo del negro, pelo, es de una la chica figura, el cuerpo. con padre árabe y madre española, o sea que es una... Es Iva, quiero decir que podría ser Iva perfectamente, y es una buenísima actriz, y es una actriz que sí que es verdad que necesitaría hacer más cine, por supuesto. Estamos llegando a la media hora, me dicen que tengo que despedirse, nos ha pasado el tiempo muy rápido. Pero bueno, decir que aparte de que Todo se mueve, está editado en Plan B, escrito por Alfonso Albacete, un hombre que admiro y quiero mucho, porque su cine me libera mucho, lo he dicho siempre, sé que está preparando una comedia, no voy a caer en el error de preguntarte de qué va, ni quién va a estar, ni nada, porque eso está ahí, ya llegará. Ya llegará y serás el primero en saberlo, te lo aseguro. Ya sé que llegará Sí. y tal, porque las cosas tienen su pauta. Ojalá llegue algún canal de estos o algún productor para alguno de estos canales, como yo hablaba de 2 canales concretos, pero bueno, que si viera Antena 3, Telecinco, bienvenido sea, y puedan mover una serie sobre Todo se mueve, porque de verdad que hay mucho material que encantaría a muchas generaciones, y un público tan fiel como es el de mujeres en la tele y en el cine, que gracias a ellas también se sigue sustentando, porque son las que más van al cine y las que más tele, en cuanto a series y tal, consumen. Agradecería, como le agradeceríamos muchos hombres, donde nos vamos a ver también reflejados y donde vamos a descubrir a mujeres que no son extraterrestres, que son mujeres que están a nuestro lado, que a veces las prestamos atención, como le pasó a Alfonso cuando vio a estas 4 amigas y decidió crear sus historias, y otras veces nos olvidamos de que son por encima de todo seres humanos coetáneos y amigas. Querido, un placer inmenso, enhorabuena, que vendas muchos libros para que haya un próximo, ya. Bueno, ya, cuando tenga que llegar. Sí, ya tengo mi cabeza, ya está. Ya tienes ahí otra, ¿no? Sí. Ya hablaremos también de eso. Sí. Gracias, Alfonso, un placer. A ti.